Señores, continuamos con la cátedra médica. Conversamos con el doctor Amaury Gutiérrez sobre los derrames cerebrales. Y recuérdese, usted se puede comunicar con nosotros de manera directa al teléfono 809-682-9850 y por la línea internacional al 1-833-380-0062. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, cátedra médica. Sí, buen día. La artrosis cervical produce tinitos, mareo y vómito. ¿Es cierto? Perdón, la primera parte de Artrosis cervical produce tinitos, mareos y vómitos. Sí, es posible encontrar que los procesos de tipo osteoartrósico, o sea, el envejecimiento de las articulaciones, puedan disminuir el flujo hacia la parte del cerebelo y producir entonces esa sintomatología. Pero evidentemente que esto hay que juntarlo con otros elementos. Buenos días, cátedra médica. Sí, buenos días. Mira, yo soy una señora de 53 años. Es una bebé. Me da, yo quisiera, me da mucha taquicardia. En marzo yo me hice todos los análisis de la placa y cosas así, y no me salió nada, pero sigo sintiendo como la taquicardia así, mucho. Por favor. Bueno, mire, eso es muy importante porque siempre hay que pensar cuáles pueden ser las causas, los factores. Puede ser que sea un simple aceleramiento del corazón, ahí juega un papel muy importante la ansiedad, la angustia, pero también habría que ver si usted tiene alguna enfermedad. Dice usted que aparentemente no tiene nada, entonces probablemente habría que pensar en la parte emocional como causa posible de esa. Si no, agendar una evaluación reestudiarse de nuevo, ¿no? sí, reestudiarse de nuevo para ver si realmente todo lo que se hizo era lo que había que hacerse y reevaluar. Buenos días, cátedra médica. Muy buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta precisamente sobre la variante Omicron y lo que está pasando actualmente en Israel, que autorizaron una cuarta dosis de vacuna ahora, esa es la noticia del día, si tenían conocimiento de eso. Sí, mira, el punto de las cuartas dosis y de las dosis subsiguientes lo va a ir marcando la evidencia de hasta qué punto nosotros tenemos, por ejemplo, Estados Unidos ha aprobado, los CDC han aprobado el tema de, o recomiendan un booster que corresponde a la mitad de la dosis que nos pusimos. La primera y la segunda dosis se ponía, por ejemplo, 0.5 mililitros. En el caso, por ejemplo, de la tercera dosis, que es lo que ellos le llaman un booster, un refuerzo, estamos hablando de la mitad, 0.25. Ahora bien, la evidencia, por ejemplo, en esos lugares del mundo le va marcando la pauta de que, bueno, se necesitará una cuarta dosis. Bueno, los judíos han definido ya eso, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir con el resto del planeta? Pues va a pasar, evidentemente, que la evidencia va a mostrar si esto es lo correcto o si por el contrario pues es suficiente con 3 dosis. Pero el tema de COVID es que en el día a día los centros de investigación van definiendo cuáles cosas podemos ir haciendo y cuáles se han ido apartando, porque nosotros cuando comenzamos teníamos prácticas y ya muchas cosas se han ido apartando. Sí, lo que pasa también es que en Israel fue el primer país donde se comenzó a vacunar y a estudiar el uso de vacunas. Es muy probable que ya ellos tengan una buena cantidad también de personas con una tercera dosis y se están preparando para lo que le puede venir con esta cepa nueva y no quieren correr el riesgo de enfermarse de nuevo. Están planteando una posible un nuevo refuerzo. Retomando el tema de los accidentes cerebrovasculares, hemos hablado de los distintos tipos y de otros factores relacionados a este tipo de afección cerebral. ¿Cuáles son estos síntomas, doctor, que trae un accidente cerebrovascular? Bueno, pues mira, esa pregunta es para la población de mucho valor, porque los síntomas son los que van a alertar a una persona de si está ocurriendo un accidente cerebrovascular y poder ofrecerle ayuda de manera oportuna, de manera apropiada. Entonces, los síntomas en el accidente cerebrovascular tienen la característica de que son repentinos.
ocurren ahora. No vienen desde antes de ayer, mira, me duele. No, no, no. Son síntomas que van a depender de la zona del cerebro que se ha quedado sin irrigación. Por ejemplo, una persona que de repente, la palabra aquí clave es repentinamente, de repente dejó de hablar. Usted piensa en un accidente cerebrovascular. De repente esa persona se desorientó, no sabe dónde está. Esa persona tiene un ACV hasta que se demuestre lo contrario. Una persona que perdió la fuerza de un lado del cuerpo, se le torció la boca a esa persona, se le perdió la fuerza del brazo y de la pierna de un lado, se le fue la visión de un ojo o de ambos ojos, se le pegó el peor dolor de cabeza de la vida de esa persona. Esos son síntomas de un ACV hasta que usted demuestre lo contrario. Entonces, la sintomatología va a depender, ¿verdad?, de la zona de nuestro cerebro que se haya afectado. Un ACV que ocurre, por ejemplo, una persona pierde la fuerza del lado izquierdo de nuestro cuerpo, pues pensamos en que eso ha ocurrido en el lado derecho de su cerebro. Una persona que dejó de hablar, ¿ah?, una persona que perdió la capacidad de poder producir la palabra, una persona que pensamos que esto ocurrió en el hemisferio izquierdo, porque el centro del habla está en el 90 y mucho por ciento de los casos en el lado izquierdo de nuestro cerebro. Sí. Muy importante, Mauri, sobre la sintomatología, porque precisamente muchas personas se descuidan porque a veces son transitorias esas manifestaciones clínicas. Sí. Y eso es muy importante que la población lo sepa, no descuidarse absolutamente. Ahora, viendo todo esto, ¿cuáles son los factores, cuáles son las causas que pudieran estar íntimamente relacionadas con el origen de un ACV? Sabemos que incluso desde el punto de vista cardíaco hay muchos factores, condiciones que favorecen esto y la población debe saberlo además. Bueno, ¿quién mejor que usted, doctor Ángel González Medina, para darnos justamente este acicate? Pero mire qué ocurre. Los accidentes cerebrovasculares, creo que hay algunas inquietudes en línea, ¿no? Sí, tenemos una llamadita por Vamos aquí. a darle chance a la población, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días, ese equipo. Gracias. Doctores, Gracias. Sí. yo hace un año y pico, casi dos, me ponen un mapa y me encuentro la presión un poco alta. Me recetan unas pastillas. Desde febrero o antes, dejo de tomarla. Y me he tomado la presión 2 veces y me la encuentran bien. ¿La sigo tomando? ¿Qué hago? Sí, mire, tiene que tener mucho cuidado con eso porque usted sabe que durante todo el día se pueden producir variaciones de la presión arterial y en muchas ocasiones su presión va a estar normal, pero puede ser que en el resto del día la presión esté alta. De ahí que incluso sabemos de lo que hoy conocemos como, así como hablamos de hipertensión de bata blanca, que la presión le sube a la persona en el momento que va al médico, también está la hipertensión oculta, es decir, aquella hipertensión que no es cuando el individuo va al médico, sino que es en la calle, en su casa. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, lo ideal sería, a pesar de que usted ha tenido presiones normales en 2 ocasiones, volver a estudiarse, colocar un mapa. Hay que tener mucho cuidado a veces con los monitoreos. A veces el paciente no se toma en cuenta las actividades que estaba realizando el paciente. Por ejemplo, no durmió durante la noche porque le molestaba el dispositivo. Y entonces se registran elevaciones de la presión arterial, pero el paciente estaba despierto, entonces no estaba durmiendo. Entonces se utilizan cifras diferentes durante el sueño como durante el día. Entonces hay que tener mucho cuidado. Me ha tocado ver muchos pacientes jóvenes que han sido clasificados como hipertensos. Entonces cuando lo cuestiono y vuelvo y repito y hago el estudio, se demuestra que no son hipertensos. Pudiera ser que usted corresponda a ese tipo de pacientes, pero tiene que volver a chequearse de nuevo, no abandone el tratamiento así sin que todavía su médico se lo haya indicado. Bueno, con relación a la pregunta de los factores de riesgos, para padecer la enfermedad vascular cerebral, los accidentes cerebrovasculares,
Hay factores de riesgo que nosotros lo vamos a poner en dos grupos. Factores de riesgo que nosotros lo vamos a poder modificar y factores de riesgo que no lo vamos a poder modificar. Por ejemplo, el sexo, nosotros no podemos cambiar eso. Hay gente que se hacen procedimientos quirúrgicos y estéticamente parecen ser una mujer, se cambiaron fenotípicamente, o sea, la imagen, pero el sexo no lo podemos cambiar. Y la han edad, ganado hasta reinados de belleza. por ejemplo, la edad tampoco, ¿verdad? Usted no puede cambiar el tiempo. Entonces, el factor, por ejemplo, edad, es un factor de riesgo, como tal. Ahora, la etnia, usted es afroamericano, usted es latino, usted es anglosajón, eso no lo podemos cambiar. Y existen factores de riesgo asociados a edad, a sexo, a procedencia, Genética. entonces a factores genéticos, ahí entra la etnia, y entonces están factores de riesgo que son modificables, que nos interesan bastante, conocerlos todos, ¿verdad? Porque si usted sabe que está sobre los 55 años, que es la edad donde empiezan a aparecer los accidentes cerebrovasculares, entonces usted va a cuidarse. Entonces, los factores de riesgo modificables, tenemos el cardinal de todos ellos, que es la hipertensión. El control de la presión arterial. Se dice que el control de la presión arterial puede a nosotros, oigan este dato, producirnos una protección hasta del 90% de los accidentes cerebrovasculares. La hipertensión. El tema de la diabetes. Los diabéticos tienen una condición de factor de riesgo para padecer. Por lo tanto, hipertensos y diabéticos controlados, eso es el objetivo fundamental. El paciente que tiene los lípidos altos, colesterol alto, ya hablábamos con el doctor González Medina en uno de los programas pasados del valor que tiene el control de los lípidos. Las dislipidemia era el tema, con el control de los lípidos, entonces ese factor de riesgo nosotros podemos prevenir, modificándolo nosotros podemos evitar padecer accidentes cerebrovasculares. El tabaquismo, uno de los factores de riesgo que más daño hace a las arterias en términos general es el uso del tabaco, porque produce una pecosada, una galleta trompada a el endotelio, que es por donde circula la sangre. La sangre se viaja por todas las arterias, todas las venas, ¿no? Y entonces está en contacto con la parte íntima, la parte de dentro de esa arteria, de ese tubo. Al rozarlo, la nicotina pues va a producir una remodelación, va a producir una agresión, un proceso inflamatorio, y esto hace entonces que la arteria se enferme y puede taparse con mayor facilidad. El abuso del alcohol, el uso, por ejemplo, de estilos de vida sedentario, la falta de ejercicio cardiovascular, de llevar esa frecuencia, ese gasto cardíaco, por lo menos el 85% en una actividad cardíaca, en una actividad deportiva, es fundamental como un estilo de vida, para producir modificación de ese factor de riesgo. Entonces, esos factores de riesgo, nosotros insistimos en que la gente observe en qué factor de riesgo tiene. El 35% de los dominicanos se dice, según el estudio de FRICAR 2, que el 35%, entre el 30 al 35% de nuestra población es hipertenso, lo sepa o no lo sepa. Entonces, ¿qué significa eso? Usted toma 100 dominicanos en la calle y los investiga, los sienta, lo pone 5 minutos ahí, probablemente se va a encontrar que 30% o 35% de ellos tienen niveles altos de presión arterial. Y hemos dicho que controlar ese factor de riesgo, no vamos a dejar de ser hipertensos. Pero controlar esa presión, mantenerla 120-80, puede usted evitarle padecer un ataque cerebral. Entonces, Mauri, y mira, yo es un poco freco, ¿verdad? La patología se llama accidente cerebrovascular, pero yo entiendo como un accidente. Yo voy normal, caminando, y de repente viene un carro por atrás y me dio, yo no lo esperaba, yo no lo estaba viendo.
¿De acuerdo? Y me dio. ¿Para qué yo estoy hablando? Tú has explicado dos corrientes de factores de riesgo. Uno yo no lo puedo modificar. Pero el hecho de que yo lo tenga no quiere decir que obligatoriamente me va a dar. Y otro que sí lo puedo modificar, y van a influenciar en esto. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay una enfermedad vascular que ya el hipertenso la tiene, por lo que estuve explicando el doctor González Medina, y dijo cómo podemos evitarlo si asumimos determinada conducta desde niños. La hiperlipidemia la podemos evitar, la obesidad la podemos evitar. El ser diabético, fíjate cómo todo va por la misma línea, donde se produce una enfermedad vascular, a donde en un momento determinado y de manera abrupta se presenta. Pues por lo tanto, no es una enfermedad vascular, sino una cultura de vida, un estilo de vida que hace que se enfermen los vasos y que en algún momento, después de una determinada edad, después de los 50 años de edad, revienta haciendo un derrame cerebral. ¿Por qué tiene importancia esto? Esto tiene importancia desde el punto de vista de las políticas sanitarias que se puedan implementar para hacer conciencia de la población de no dejar que se enfermen sus vasos. Y estamos hablando que del público que nos está escuchando ahora, 8.6 de cada 1,000 habitantes lo ha padecido, y además de esto, 181 por 100,000 lo puede padecer. Unas estadísticas, bastante elevadas, muy elevadas. ¿Entiendes? O sea, yo no lo veo como un accidente, sino una enfermedad que usted se la buscó. Usted se la buscó porque por una razón u otra no siguió una serie de preceptos de vida que le iban a evitar que se enfermen sus arterias. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Doctor, yo tengo dos personas que me están escuchando. ¿Se escucha? Y me dice, escuchando, sí, y tengo dos preguntas rápidas. Una, me dijo que le preguntara, que el rango de normalidad en la presión, usted dijo que era 80 o 120-80. Pero le escuchamos muy mal, mi señora. Sí, si puede. La otra persona, ¿y ahora? Perfecto. Ella dice que ella sufre de migraña, pero que de vez en cuando le da el dolor, ella siente que se le acalambra un dedo de la mano izquierda. Lo estamos escuchando. Sí. Eso es sumamente interesante. Mire, la migraña se ha asociado con una condición que se llama foramen oval permeable. Es un defecto en el tabique que separa las dos cavidades auriculares del corazón. Y precisamente cuando uno ve esto en un paciente, inclusive si es joven, con más razón lo piensa, porque el foramen oval permeable es una de las condiciones que se puede asociar inclusive con eventos vasculares cerebrales y accidentes vasculares cerebrales. Inclusive muchas veces uno ha hecho el diagnóstico previamente de lo que está pasando y le puede evitar al paciente. A mí, recuerdo una vez un paciente que me llamó de Nueva York, iba a viajar esa noche a China, con un dolor de cabeza intenso. Entonces yo le dije más o menos lo que hiciera, y en el mismo aeropuerto se tomara la presión, y cuando regresó al país, le dije, tiene que hacerte un estudio de ecocardiografía, tenemos que descartar un foramen oval permeable, y exactamente eso tenía el paciente. Entonces... O sea, que son pacientes, estos son pacientes que son... para investigar. Correcto. Y ese dato es muy, muy interesante, puesto que una gran cantidad de pacientes con ACV tienen trastorno estructural en la parte que separa, ¿no?, aurícula derecha y aurícula izquierda, y termina entonces provocando un ACV. O sea que esto es bastante importante. Sí, se sabe que un 25% de los pacientes que tienen migraña tienen asociado un foramen oval, y es bastante frecuente en nuestro medio, bastante frecuente. O sea que, hoy estamos hablando con el doctor Amaury García. Vamos a ir a una breve pausa. Al regreso continuamos con más. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.